Las armas de Kratos han pasado por varios diseños y descartes de artes conceptuales, y tanto ha sido la acogida de este título que a muchos les inspiró a hacer este tipo de artes. Bueno, empecemos con este video. Hablemos del arma de Kratos, conocida como el látigo de Némesis. Esta arma la desbloqueamos por conseguir la piedra del ónfalos y forjada por el dios herrero Hefesto. Un arma que se asemeja a una garra de 3 puntas afiladas y extensas, que pueden reubicarse instantáneamente como una aspa filosa y agredir con rápidos ataques constantes al mismo tiempo. Los ataques de esta arma son similares a las espadas del exilio. Son rápidas, pero su ataque es muy débil, con un enfoque de múltiples golpes en vez de golpes únicos y poderosos. Esta arma de gran alcance también tiene la característica de conducir la electricidad y electrocutar a cualquiera que esté a su alcance. Es una de las pocas armas con tantas combinaciones posibles, y la forma de evadir con esta arma no es tanta la diferencia, pero es muy rápida, ya que Kratos pega saltos al momento de esquivar y lo hace muy rápido. Además, que si la sabes utilizar bien a esta arma es realmente efectiva. En cuanto a la forma de los ataques, se obtiene una buena cantidad de golpes, ya que obtienes orbes de magia y dorados, los cuales sirven para elevar el nivel de la ira de Esparta. Además que esta arma tiene 5 niveles de mejora, ya que en el nivel 1 empezamos con los ataques básicos, que son Furioso Desprecio. Este ataque es relativamente fácil, ya que presionamos 5 veces cuadrado, un combo rápido que daña a todos los enemigos cercanos. Justo tirado. Durante el ataque de Furioso Desprecio mantendremos presionado el cuadrado. Este ataque hará que Kratos lance el látigo de Némesis delante de él, lo que ocasionará que las cuchillas giren simulando a una licuadora. Justa ascensión. Este ataque se logra manteniendo presionado el triángulo. Esto ocasionará que Kratos lance a los enemigos por los aires. Dura penitencia. Un ataque que se logra presionando 2 veces triángulo, un combo que lanza a Kratos y a sus enemigos en el aire de forma extremadamente rápida. Choque creciente. Una combinación de L1 y círculo. Este ataque bate a un enemigo entregándole un shock mortal. Ira de Némesis. Una habilidad que se logra presionando R2. Este ataque choca a todos los enemigos alrededor de Kratos con un rayo de gran alcance. Para el nivel 2 del látigo de Némesis necesitaremos 3000 orbes rojos. Con esto aumentará los daños y con ello vienen nuevos movimientos, que son los siguientes. Juicio Severo. Una combinación de botones que son el L1 y cuadrado, un movimiento que choca a los enemigos y los lanza al aire. Este ataque también se logra en el aire presionando L1 y cuadrado. Lograremos un combo en el aire no muy diferente a la ascensión de Apolo en God of War 1. Y con eso aumentaremos la duración de Justo Tirado y Ascensión de Apolo. En un momento continuamos con God of War. Pregunta random que se me acaba de ocurrir. ¿Cuál es tu arma favorita en la saga de God of War? Para mí, obviamente, las espadas del Olimpo, la espada de Artemisa y la lanza del destino, que la encontramos en God of War 2. Mis respetos para esa arma, me he sacado de muchos apuros. Ahora es tu turno, me gustaría saber cuáles son tus armas favoritas. Los estaré leyendo y respondiendo. Eso era todo, gracias. Continuamos con más de God of War. Para este punto el arma de Kratos hará más daño, pero si la mejoramos al nivel 3 necesitaremos 5000 orbes rojos. Con esto aumentaremos los daños y unos ataques nuevos, que son Choque Vengador. Este ataque se logra presionando R1 y triángulo, ya que haremos un movimiento giratorio de gran alcance después de evadir. Y gracias a esta mejora aumentaremos la ira de Némesis en su nivel 2, un ataque que aumentará el alcance del rayo. Para el nivel 4 necesitaremos 5000 orbes rojos. Y con esto vienen los últimos ataques de Kratos, que son Represalia Mortal, un movimiento que se logra presionando L1 y triángulo. El ataque hará que Kratos salte hacia adelante golpeando a todos los enemigos en su camino.
Y ese mismo ataque también se logra en el aire, manteniendo presionando L1 y triángulo. Golpearemos a los enemigos en una dirección vertical hacia abajo hasta el suelo y rozando de nuevo. Para este último nivel necesitaremos 8000 orbes rojos, pero no hay mucho que decir ya que solo aumentaremos los daños y también aumentaremos a nivel 3 la ira de Némesis. Y eso es todo por hoy. ¿Qué les puedo decir, mis chamangos? Amé hacer este video, hablando una de las tantas armas que ha pasado por las manos de nuestro personaje favorito, Kratos. Un arma que no es muy valorada y también un poco difícil de recordar tantas combinaciones que tiene esta arma. Es más, yo sufrí mucho solamente para conseguir la dichosa piedra del ónfalos. Pero el esfuerzo bien vale la pena. En comparación con las armas de títulos anteriores, se lleva un puntaje de 4 espadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta esta arma? ¿La odian? Por sus múltiples combinaciones, déjenme en los comentarios a ver si coinciden o no conmigo. Espero que le des mucho amor a este video y nos vemos, y conmigo es hasta otro día. Chao.